Hola entusiasta de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Ayer se dio el balotaje en Argentina y los resultados dieron como ganador a Javier Milei con el 55,7% de los votos aproximadamente, frente al oficialista Sergio Massa que sacó el 44,3% aproximadamente. Tenemos que se dio una situación nueva en el país sudamericano, ya que va a ser el primer país gobernado por una persona que se llama a sí mismo libertario. Así que primero que todo voy a marcar en el mapa esta nueva tendencia política en el continente. Me parece importante poder visualizar esta parte. Ahora si vamos a el análisis interno, el por qué ganó, tenemos que hay tres factores clave que explican la llegada de este outsider al poder en la Argentina. La primera y más importante es la crisis económica. Argentina tiene una tasa de inflación que llega a más del 143% el mes pasado, y además está viviendo una gran crisis, la tercera de este tipo, desde que volvió la democracia. En segundo lugar tenemos que Javier Milei se presenta con un discurso nuevo y rupturista con respecto al pasado, atacando constantemente a lo que él denomina la casta, que se refiere a la parte política, es decir, la casta política, pero también a cierto sector del empresariado y de los medios de comunicación. Esta campaña rupturista tuvo muy buena sintonía con los votantes argentinos que venían ya de muchas desilusiones políticas. En tercer lugar está el apoyo de los partidos de derecha antiperonistas que le dieron la estructura necesaria para que el candidato Milei, que no tiene una estructura a nivel nacional y es dudoso si inclusive lo tiene a nivel local en la parte de Buenos Aires donde comienza su movimiento, lo que le dio justamente las garantías para que sus votos fueran, entre comillas, cuidados en estas zonas más alejadas del país donde las estructuras políticas tradicionales dominan. Sin ese apoyo es bastante dudoso que se podría haber llegado a un resultado tan bueno, aunque es muy probable también que hubiera ganado de todas formas. Ahora, tenemos el primer candidato libertario que llega al poder. El libertarianismo es una rama del liberalismo que se distingue del liberalismo clásico al tener una posición muy antiestatal. Es decir, ve al Estado como el enemigo. Y también hace una analogía entre los impuestos con la esclavitud. Mucha gente tiene problemas al ubicar a los libertarios en cualquier tipo de espectro político. Hay libertarios que se llaman a sí mismos de centro, hay libertarios que se llaman a sí mismos de izquierda, hay libertarios que se llaman a sí mismos de derecha, y hay libertarios que rechazan esas etiquetas y se llaman a sí mismos simplemente libertarios. Javier Milei en sí siempre se definió como libertario y anarcocapitalista, también como minarquista, y tenemos características neopopulistas y populistas de derecha, aunque hay que hacer una diferenciación con los populismos de derecha latinoamericanos, ya que tenemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, el populismo de derecha era más promilitar, la parte militar y la parte de la lucha con la corrupción era principal y la parte económica secundaria. Lo mismo en Chile. La derecha, la extrema derecha o la centro derecha incluso, está más a favor de la parte militar, reivindicando el pasado militar, mientras que en Argentina el triunfo de esta agrupación política, el triunfo de Javier Milei, tiene obviamente un lado militar representado por su vicepresidenta, Victoria Villarroel, pero en primer lugar está esta cuestión de las ideas económicas y políticas relacionadas al libertarianismo y al liberalismo clásico argentino. Yo creo que eso lo distingue mucho de lo que sería la derecha latinoamericana en general e incluso de la nueva derecha a nivel mundial. Ahora, ¿podrá Javier Milei llevar a cabo las políticas que quiere llevar a cabo? Eso es muy pronto para decirlo. Una de las cuestiones más importantes es el tema de la dolarización. Los expertos dicen que sería muy difícil o prácticamente imposible hacerlo a corto plazo, así que no esperemos que algo así vaya a suceder. También está la cuestión del Banco Central, que él dijo que lo quería eliminar, pero acá está el tema. En los países dolarizados de Latinoamérica, como puede ser El Salvador y Ecuador, todavía sigue existiendo el Banco Central, que de hecho ayuda a ese proceso, el de la dolarización, y lo regula. También tenemos una cuestión que todavía no está clara si lo va a poder hacer o cuál de las dos cosas va a hacer. ¿Va a eliminar el Banco Central? ¿Va a dolarizar? ¿Va a hacer las dos cosas? ¿O ninguna? Bueno, esto todavía no está claro. Hay que tener en cuenta que Javier Milei no tiene la estructura política que tenían los otros partidos. Pero también hay que tener en cuenta que ganó de todas formas. Si vamos a la cuestión parlamentaria,
las fuerzas políticas de la Libertad Avanza, que sería el partido de Javier Milei, tienen apenas 38 diputados en una Cámara que tiene 257 miembros y 8 senadores en la Cámara de Senadores de un total de 72. Así que está en una minoría bastante pequeña, va a tener que recaer en distintas alianzas y acuerdos. Va a ser muy difícil que avance si no logra algún tipo de consenso. También hay que entender que Milei habló del tema de llamar a plebiscitos, pero aún estos plebiscitos tienen que pasar por el Congreso, lo que se convertiría en una traba muy difícil a la hora de gobernar que tendría Milei. Bueno, Milei ganó la elección argentina con el apoyo de gran parte de la juventud de ese país, que es mi país. Tuvo una campaña distinta al resto de las campañas en general que hubo en la Argentina y en la región también. Se basó mucho en la autogestión, en la gente que apoyaba a Milei y hacía cosas por su cuenta. No estuvo muy financiada, no tuvo una estructura, no tuvo militantes pagos prácticamente. Obvio que sí hubo asesores también y militantes pagos, no lo podemos negar, pero no al nivel que tenía, por ejemplo, el oficialismo, que gastó muchísimo más dinero en las campañas, en los medios de comunicación, en internet y en la calle. La campaña de Milei estuvo más basada en la energía de los entusiastas, de quienes lo apoyaban. En ese sentido fue una campaña muy popular, una campaña muy efectiva y muy barata. Ahora, si vamos a la cuestión geopolítica, la cuestión de la región, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el rol de esta Argentina con un presidente libertario? Porque Argentina sigue siendo la misma Argentina que era antes de las elecciones. Todavía Argentina no es un país libertario, ni siquiera en las más mínimas características. Pero si vamos a la cuestión del discurso, vamos a la cuestión de los posicionamientos entre los países latinoamericanos, la cuestión es distinta. ¿Podrá la Argentina libertaria influir en los otros países de la región para justamente ser una nueva fuerza política en la región? Todavía es muy pronto para decirlo. Si vamos a especular de que esto puede ser posible, tenemos que decir que seguramente los países vecinos sean los que más fácil puedan caer en justamente esta esfera de influencia política. Países como Uruguay, países como Paraguay, inclusive en Chile. Aunque en Chile, en el caso de Chile, en el caso de Brasil, tenemos derechas muy fuertes. Y es bastante dudoso de que adopten un discurso libertario más allá de lo que puede ser una moda pasajera. Porque también recordemos que tanto en Chile como en Brasil y en Latinoamérica en general, la derecha es apoyada por los poderosos, los cuales muchas veces simplemente quieren tener el aparato del Estado en su propio beneficio. El discurso libertario, por su parte, no se apoya justamente en mantener este status quo, sino en el de romper con el status quo y abrir la cancha para todos. Es un discurso populista, es un discurso que pegó muy bien a las clases bajas. Algo que por ahora la derecha en general no puede hacer. Más allá sí de la cuestión, puede ser la batalla cultural, donde la derecha latinoamericana tiene una postura bastante popular, por lo menos en muchos países de la región. Ahora, si lo tenés que comparar con un fenómeno político, seguramente El Salvador sería lo más similar que hay, en el sentido de que es algo nuevo, algo que no se probó en la región, pero obviamente El Salvador y Argentina son muy distintos. Bukele no es una persona que venga ni de los libertarios, ni siquiera de la derecha, es una persona que viene de la izquierda, pero que llevó a cabo políticas públicas muy populares como fue la lucha contra el crimen. En el aspecto económico no hizo grandes cambios, mantuvo la dolarización e intentó avanzar en lo que serían las monedas digitales, con prácticamente ningún éxito. Por su parte, el gobierno de Milei no le puso tanto énfasis a la cuestión de la lucha contra el crimen, que sí estaba en su agenda, obviamente, representada más por la vicepresidenta de Milei que por Milei mismo, pero la solución que plantea no es la misma que plantea Bukele, no es la misma que se plantea. También le pusieron mucho más énfasis a lo que sería la autodefensa de las personas, siguiendo la línea del libertarianismo. Así que a corto plazo habrá que ver qué es lo que pasa internamente en la Argentina, si se pueden avanzar con reformas que lleven a un modelo más similar a lo que tiene Milei en la cabeza. Si es posible esto, bueno, podríamos pensar ya en cuán replicable es en otros países latinoamericanos. Yo creo que no es muy replicable a corto plazo. Ya a mediano plazo, si es que funciona el experimento libertario en la Argentina, ahí sí podríamos ver cómo sea la derecha o incluso gente de centro o de izquierda la que adopte el discurso libertario para intentar ganar el poder político en distintos países de la región. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, le dejo la pregunta. ¿Conoce la gente de su país, obviamente estoy hablando de la gente fuera de Argentina, las ideas libertarias? ¿Ven como una posibilidad que puedan hacerse populares o no?
Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.